amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de por qué invertir en una buena llanta. Como ustedes saben, esta es la moto más barata de Honda y de agencia viene con esta. Esta es una MRF Nylon Grip Zyper. Es una llanta muy chiquita, es una 70-100-17. Me gusta la medida de RIN porque en el RIN 17 encuentras la mayoría de los productos de competición en cuanto a compuestos. Y yo hice varias pruebas, o sea, estuve cambiando las llantas para ver cuál me funcionaba mejor. Y a pesar de que la moto es muy pequeña, no me lo van a creer, pero le metí esta llantota, que esta es una 120-70-17. Este es un Slicks de carreras. Y aunque no lo crean, sí le entra, y le entra exacto, y todavía hay un espacio pequeño. O sea, funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores compuestos del mercado. Pero aquí el problema es que esta es demasiado ancha. Entonces es demasiado caucho para mover por esta motito. Recuerden que es de las más pequeñas del mercado y más baratas. Entonces la agencia, o más bien las marcas, no nos ofrecen un compuesto de carreras porque realmente es una moto citadina y es la más barata. Entonces nos ofrecen una llanta barata que podría ser la ideal en cuanto a medidas. A pesar de que es muy pequeña, es ideal porque la moto no es muy potente. Sin embargo, el compuesto no es el ideal. A pesar de que tenemos muchas líneas para desaguar bien, los compuestos de las llantas baratas no suelen tener suficiente silicio para ofrecernos buen agarre en mojado. Entonces, si tú tienes una de estas motos o tienes una moto que sea de baja gama y tiene llantas MRF o de gama menor, sí te recomiendo que le metas una llanta mejor, con más silicio. Por ejemplo, cualquier Pirelli, cualquier Michelin de buena marca, incluso hasta las Continental. ¿Por qué? Porque las buenas marcas llevan años haciendo esto, llevan muchos años haciendo llantas y ya saben que a las llantas de ciudad principalmente les tienen que poner mucho silicio. Por ejemplo, yo le voy a meter esta que es una Pilot Street. Es la más pequeña de las Pilot Street. Esta ya es una llanta radial. A diferencia de esta no es una llanta radial. Esta tiene mucho silicio y muy buenos canales para desaguar toda el agua que nos encontraríamos en la ciudad. Y si no quieres patinar como campeón, pues sí te recomiendo que cambies si es que tienes una de estas o de una marca menor. Por ejemplo, Itálica, que usa llantas Itálica, que realmente pues ellos no tienen una fábrica de muchos años que diga, uy, sí, llantas Itálica. No, ellos tienen una manufacturera de alguna marca de llantas que ahora todas las llantas dicen Itálica. No tengo nada contra la marca, hace motos muy baratas, pero sí, o sea, si tú quieres invertir en tu moto, invierte en una buena llanta delantera. Incluso la de atrás también te aconsejo que la cambies, pero la principal es la delantera, porque es la que te va a dar el grip, la que si pierdes en mojado, no la vas a poder recuperar. O sea, las probabilidades de recuperar un patinón de una llanta delantera en una frenada o en lluvia es del 99.9% de que no la salvas, o sea, vas al suelo. Entonces, si tú tienes una buena llanta que no se te va a patinar en la lluvia, pues estás del otro lado, amigos. Yo ya probé varias medidas. Bueno, esta me gustó por el grip, pero obviamente no necesitamos grip porque no es una moto de competencias, es una moto más de ciudad. Entonces vamos a meter esta, que es una llanta que, como les digo, es radial. Para los que no saben qué es radial, la construcción de la llanta es así. Y en el caso de esta, que no, esta es construcción diagonal, tiene tiras así y tiras así. En este caso no. Por lo general estas llantas son mejores en la curva y son más resistentes a golpes. Por ejemplo, yo tuve un problema con esta moto cuando una vez a 80 agarré un hoyo. Y como la construcción de esta llanta no es suficientemente fuerte para absorber el golpe de una buena manera, a mí se me dobló mi RIN. Entonces, si yo hubiera traído esta llanta, la construcción de la misma llanta hubiera protegido el RIN y eso hubiera evitado que se doblara mi RIN. Pero no, esa vez se le salió todo el aire. Y es curioso porque estas llantas reciben el golpe y no les pasa nada. O sea, se dice que son de alguna manera buenas para ciudad, porque agarran rápidamente buena temperatura, entre comillas, pero frías, o sea, están del asco. Entonces eso es importante. En el caso de estas hay que calentarlas más, pero dado que es un compuesto de ciudad, ya saben, Pilot Street ofrece suficiente agarre para manejarla en ciudad, incluso en curvas. En el caso de esta cuando se inclina, no hay tanta superficie de contacto en el caso de una curva, y esta sí. Si tú entras a una zona de curvas con una llanta radial, tienes mucho mejor grip, mucha mayor seguridad que una llanta diagonal, y no está mal por las marcas. O sea, no está tan mal que le metan estas llantas baratas porque en realidad es un producto muy barato, pero es importante que inviertas en una buena llanta. No importa si estamos hablando de una Yamaha, de una Ducati, incluso de motos grandes. Por lo general las Ducatis ya tienen Diablo Rosso 2 de agencia, pero si quieres algo mejor, puedes buscar unas Diablo Rosso 3 o incluso una Superbike Corsa, que ya sería un slick como este,
pero ya eso ya depende más del uso, eso ya es alta gama. En el caso de baja gama y media, por ejemplo, las R6 vienen con Batlat 016, que son llantas Sport, pero no tan chidas. Hay una gama todavía más y hay como otras 3 gamas arriba de eso. Entonces también en motos de gama media alta también aplica eso, amigos. También tienes que darte cuenta qué llanta estás metiendo, porque en medida 17, hablemos de 600, hay llantas más enfocadas para el racing, más para ciudad. Por ejemplo, las Pilot, en el caso de Michelin tenemos las Pilot Street, su nombre lo dice, son para ciudad, pero también existen las Pilot Road, que son más de carretera, y las Pilot Race, que son más de carreras. Entonces ahí tienes que ver para qué la vas a usar. En el caso de esta moto, o en el caso de esta medida, pues yo conseguí la llanta más delgada radial que fuera para uso sin cámara, porque recuerden que esta moto no lleva cámara. Tienes que fijarte muy bien en eso. Normalmente las sin cámara son tubeless y las que son con cámara son tube type. Entonces tienes que fijarte muy bien cuando compres una llanta, porque una medida abajo de esta, o sea, la misma medida que esta, no existe en tubeless, o sea, sin cámara. Entonces, si es eso en el caso de esta moto, pero si tú estás buscando una llanta para tu moto, sea una Pulsar, una Itálica, una R15, es importante que busques una llanta que no sobrepase el 10% de la medida original. Por ejemplo, este es una 70-100 y este es una 80-90. O sea, esta es más ancha y es un poquito menos alta. O sea, recuerden que el primer número es lo ancho de la llanta y el segundo número es el porcentaje de la altura de acuerdo a la anchura. En el caso de acá que tenemos un slick, tenemos una 120 con 70% de altura. También lo más importante, podemos aumentar la frenada. O sea, ya les había platicado que esta moto tiene una frenada muy buena, aunque con estas llantas está limitada la frenada por tu llanta. Porque tú empiezas a frenar, que frena muy bien, pero el límite de la frenada está en el compuesto de la llanta. Cuando yo meto este compuesto, puedo hacer una frenada más fuerte, pero en ese momento el caliper ya se queda deficiente. ¿Por qué? Porque ya tiene tanto agarre al piso que ya necesitaríamos más fuerza de agarre del caliper. Entonces es importante que cambies tu llanta si quieres aumentar la frenada, aumentar la seguridad y también sobre todo en curva. Eso es muy importante, y también lo mejor de todo, aumentar la seguridad en la lluvia. Entonces por eso necesitas una llanta de buena marca. Entonces dense cuenta que yo no estoy metiendo una llanta tan ancha, estoy metiendo nada más una que es 10 milímetros más. Podría meter incluso una 90, como en este caso que puse la original de la R15, de 70 pasé a una 90 y funciona perfectamente la motocicleta, pero puede que pierda un poco de velocidad final en el caso de estas motos que no tienen tanta potencia, y eso ocurre en todas, ¿eh? Ahora vamos a proceder a instalarla. En estas motos es un poquito más fácil cambiarla que en las motos grandes. En una moto grande tendríamos que quitarla y llevarla a donde cambian las llantas con la máquina y todo, aunque puedes hacerlo con técnica de quitar y poner, así como le vamos a hacer con esta, pero requieres de mucha fuerza y sobre todo maña, porque quitar el rin de la llanta se requiere de más maña que de fuerza. Hay gente que a veces podría parecerle imposible, pero no, sí se puede. Y también algo importante de las líneas de la llanta es que las llantas tienen lado. Aquí, por ejemplo, aquí tiene unas flechas que dice front y quiere decir que va a girar hacia allá. De hecho, aquí tiene una flecha, el rin también tiene una flecha, y si se dan cuenta, las líneas van hacia el centro y no del centro hacia afuera. Cuando son llantas delanteras en moto, las llantas van de afuera hacia el centro. ¿Por qué? Porque funcionan diferente a la de los carros. ¿Por qué? Porque estas llantas buscan tracción invertidamente y las traseras al contrario. Entonces, en una llanta delantera de moto siempre van a ver de desagüe hacia el centro, de adelante hacia atrás, y cuando son llantas de tracción, o sea en la parte trasera, ya el dibujo cambia. El dibujo cambia del centro hacia afuera. Eso es un dato curioso, pero de por sí si van a cambiar sus llantas, pues chéquenlo, porque todas tienen el dibujo de hacia dónde giran. Por ejemplo, aquí tenemos un caso especial. Tenemos la llanta del R15 original, que es una MRF, pero esta tiene las líneas del centro hacia afuera como si fuera una llanta trasera. Pero en el caso de esta, que también es MRF, también tiene las líneas de afuera hacia adentro. Y esta que es Michelin, también tiene las líneas de afuera hacia adentro. Y por lo general en todas las marcas buenas van a ver en llanta delantera las líneas de afuera hacia adentro. Entonces vamos a cambiar esta llanta rápidamente. Vamos a cambiar esta llanta para hacerle un upgrade a esta motocicleta, para que ustedes también vean que es fácil relativamente. En estas motos pequeñas lo puedes hacer tú mismo, pero ya en las grandes ya es más difícil. También si tú metes una llanta muy ancha, se alenta tu motocicleta. Yo por ejemplo en esta no pasaba de 80 con la llantota. Con esta no pasaba de 80.
pero con la original y con esta ya puedes llegar hasta 100, 110, y con esta pues esperamos obtener más o menos el mismo resultado que con esta, por ahí de los 100, 105 en velocidad máxima. Entonces pues eso es importante, porque a veces también ocurre que atrás le quieres meter una llantota y también eso te resta velocidad final. Y recuerden, cuando ustedes cambien una llanta, las llantas vienen cubiertas como con una cera especial. ¿Para qué? Para mantenerlas frescas, y esa cera puede que te tire o haces una curva luego muy cañona, pues aparte de que tiene pelitos, tiene esa cubierta. Entonces es recomendable que las ruedes unos 100 kilómetros más o menos, y a partir de ahí pues ya puedes ir empezando poco a poco. Eso en el caso de las curvas y también en el caso del centro, porque hay gente que luego las cambia, le quiere dar y suelo. ¿Por qué? Por lo mismo de que son nuevas. Entonces vamos a cambiarla, amigos. Amigos, esto es algo difícil de hacer realmente ahorita, porque creo que ya he cambiado varias con los años, pero aún todavía me cuesta. Tienen que darse cuenta hacia dónde está su disco. La dirección sería hacia allá. Vamos a buscar la línea en la llanta, y aquí dice que tiene que ir hacia allá. Este va a entrar aquí así. Aquí lo importante pues es la dirección de las líneas para que desagüe bien. Ahorita le vamos a poner un lubricante. Cuando tú lo llevas a cambiarlo, le echan algún lubricante especial, o a veces hacen ahí unas combinaciones extrañas con Coca-Cola y aceite y no sé qué tanto le echan. Nosotros le vamos a echar de este. Ya saben que este no sirve para las cadenas, pero sirve bien para sellar sus llantas. De acuerdo, amigos, si se dieron cuenta, le estuve dando unos golpes para que botara bien el sello. Ya le vamos a quitar esto, ya no lo vamos a necesitar, pero está un poco sucio el líquido que usamos, entonces la vamos a limpiar muy bien con agua y jabón para que quede perfecta, que no tengamos superficies resbaladizas o que se les pueda pegar fácil a tierra. De acuerdo, amigos, así de fácil es instalar otra llanta. Realmente a mí sí me costó un poquito, pero créanme, si lo hacen por primera vez es muy difícil. Ahorita realmente no me costó tanto. Necesitamos una compresora para poder abrirla, porque con la bomba de mano no se puede tan fácil. Hay probabilidades de que se pueda cuando son llantas así muy maleables como esta, pero cuando ya son llantas más fuertes como estas radiales, sí necesitas a fuerzas una compresora. Y es súper importante que tú cambies tus llantas originales, porque es la diferencia entre hacer una frenada o acabar en el suelo, o hacer una maniobra muy loca y acabar en el suelo, o a dar una curva muy rápido y acabar en el suelo. Realmente no son caras. Esta que es Michelin me costó 700 pesos. Esta MRF debe estar valiendo la mitad, o más o menos como 500 pesos. Entonces es importante que inviertas en una llanta, y realmente no es tanto dinero. Invierte primero en la delantera y luego en la trasera, si puedes mejor en las dos, pero es muy diferente el costo que te va a costar una buena llanta, 700 pesos, a una caída. Entonces, ¿para qué te arriesgas? Nada más cómprate una llanta buena y con eso lo solucionas. También ahora que es temporada de lluvias, es importante que también consideres una buena llanta
para la lluvia, como esta, las Pilot Street salen buenas para la lluvia. Y ya sé que van a salir muchos a defender que MRF y que no sé qué, y sí, lo acepto, son llantas prácticamente eternas, son muy durables, o sea, te puede durar hasta 100,000 kilómetros una llanta. Pero pues ese no es el chiste es que tengas seguridad en tu llanta, que puedas hacer siempre frenadas chidas, curvas chidas y no estar al límite de la llanta. O sea, realmente el límite de estas cosas sí es muy diferente al de una llanta buena. Lo hemos visto en circuito, lo hemos visto siempre. Para los que no saben, yo soy piloto y sí, hay mucha diferencia entre una MRF a una buena llanta, o en el caso de un slick. Y aunque no lo crean, o sea, si empieza una carrera entre una moto igual con una MRF y otra que traiga una llanta buena, el 90% de las veces cuando vas al límite, la MRF siempre se van al suelo. ¿Por qué? Porque son llantas que al límite ya no son tan buenas. Sí le puedes dar, sí puedes hacer rodilla y todo, pero no puedes ir tan al límite como una llanta buena. Así que pues vamos a preguntarle a un experto para que nos hable más de esto enfocado en el mundo de las carreras, donde las llantas se llevan a un extremo. Ok, estamos aquí con Javier Ávila, él es un experto de aquí del ambiente racing. ¿Puedes platicarnos qué tanto hace la diferencia una llanta buena, una llanta mala en este ambiente racing? Claro que sí, bueno, queridos amigos, es tan simple, es como si tú sales a correr con zapatos en lugar de salir con tenis. Es indispensable tener una buena adherencia en tu motocicleta, y más si estamos hablando de una motocicleta R, una motocicleta racing, que vas a utilizar tal vez para la calle, tal vez para la carretera, tal vez para ir a un track day. Puedes utilizar una llanta de un buen compuesto, hay diferentes, hay suave, medio y duro. Y pues tienes que buscar la mejor llanta a tu estilo, a tus necesidades. Eso es lo que yo te puedo sugerir. Esto, tanto en el ambiente de las carreras, ¿podría aplicarse también a la calle? Claro, por supuesto, como les comentaba, o sea, si tú eres una persona que sale todos los fines de semana a la carretera, pues tienes que buscar la mejor llanta, la mejor adherencia. Exacto, si tú eres te vas a rodar 1000 kilómetros, pero realmente no vas a ir tan fuerte en las curvas, no necesitas un compuesto tan blando. ¿Por qué? Porque los compuestos blandos suelen durar menos, pero tienen mucho mejor agarre. Entonces, si te vas a rodar miles de kilómetros, te recomiendo una llanta más touring, y en el caso de algo más racing, una llanta más suave, más racing. Te recomiendo que te metas a la página de tu marca favorita, ya sea Dunlop, Pirelli, cualquiera de las marcas buenas, incluso Michelin, y veas todas las gamas que existen y que compres la que más se adapta a tus necesidades. No olviden pasar al taller Nitro, les voy a dejar el link, el de la página, en la descripción. Para todos los que quieran un servicio correctivo o preventivo, los pueden encontrar en la página de Facebook. También les voy a dejar el número de WhatsApp. Y pues bueno, amigos, dale like si te gustó este video, compártelo a alguien que creas que es importante que sepa esto de las llantas. Y también recuerda darle dislike si odias las motos. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.